Radican cargos contra 2 integrantes de una organización criminal por haberle quitado la vida a una recién nacida, en Cupey. David González Olmo y Eliezer Rivera Otero, los líderes de la organización criminal Los Viraos de Calley, fueron acusados entrada la mañana de hoy en el Tribunal de Caguas de múltiples cargos, por haberle quitado la vida a la recién nacida Annelí Zoe Bonilla Burgos, ocurrido a media tarde del pasado 21 de mayo, cuando la bebé de 4 meses de nacida iba con sus padres en un automóvil, por la calle Evaristo Vázquez, en la barriada Polvorín. La jueza, Edian Mártir Hernández, determinó causa para arresto, y le señaló fianzas individuales de $800,000, ordenando que fueran sumariados en una cárcel al no poder prestarlas. González Olmo fue arrestado en la noche del pasado viernes, mientras pernoctaba en un Airbnb en el barrio Atalaya, en Aguada, mientras que Rivera Otero fue arrestado el pasado 3 de junio, ocupándole 1/8 kilo de una sustancia controlada y 300 bolsitas con la misma sustancia. Ambos sujetos son sospechosos junto a otros individuos de varios casos de personas a las que les han quitado la vida, entre ellos el del joven pelotero Lucas Torres Vázquez, conocido como Lucas el Pelotero, ocurrido el pasado marzo, y los hechos en que les quitaron las vidas a 2 personas en mayo, frente a una discoteca. Por su parte, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, emitió un comunicado, señalando que este es un caso de un crimen vicioso, que demuestra el menosprecio hacia la vida que tienen estos individuos. Ambos acusados son sospechosos de múltiples casos de personas a las que les han quitado la vida y crímenes violentos. Con los arrestos por la policía y el procesamiento, en nuestro sistema judicial, sacamos de la calle a 2 peligrosos criminales, para la tranquilidad de las comunidades, donde estos llevaban a cabo sus actividades ilegales. Con la erradicación de cargos, se le da un duro golpe a una organización criminal, que ha sembrado el terror en toda una zona de la isla, a la vez que se le brinda a la comunidad un sentido de justicia, indicó en el mismo comunicado el jefe de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales, Coronel Carlos Cruz. Los Viraos son una organización de narcotraficantes que están en guerra con el fugitivo federal Nelson Torres, alias El Burro, quien había sido su líder. González Olmo fue arrestado por la División de Inteligencia y Arrestos con apoyo de U.S. Marshals el pasado viernes en la noche en una residencia vacacional, en Aguada, donde se escondía para evadir la justicia, ya que había sido acusado en ausencia por violaciones a la ley de armas. Mientras tanto, Rivera Otero fue arrestado primeramente el 30 de mayo por posesión de vehículos hurtados, al presentarse en el Tribunal de Caguas para un caso de violaciones a la ley de armas. Ambos fueron ingresados en el complejo correccional de Bayamón. González Olmo había ascendido en Los Viraos, luego de que le quitaran la vida al convicto federal Maquiva Montañez Ortiz, el pasado marzo. Maquiva fue ultimado por equivocación. El agente, Jesús Torres Ramírez, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, tuvo a su cargo la investigación, bajo la supervisión del director de homicidios, sargento David Correa Sayas, y el inspector Carlos Alicea Contreras, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, según el comunicado. Pierde la vida un confinado en la cárcel 705 de Bayamón. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron el deceso de un confinado de la Institución Correccional de Bayamón, anexo 705, reportado en horas de la noche del día de ayer. De acuerdo a la información preliminar, en la noche de ayer, lunes, en el mencionado anexo, se registró el deceso de Gabriel Pereira Cruz, de 35 años de edad, quien ingresó el 7 de octubre de 2022, por violación a la ley de armas. El agente, Carlos Vega, adscrito al precinto policíaco de Bayamón Centro, y la fiscal, Rosaura González Vélez, se hicieron cargo de la investigación de este caso, cuya causa se encuentra a la espera de los resultados del Instituto de Ciencias Forenses. Fue declarado culpable Lemuel Cruz,
acusado de haberle quitado la vida a Alexandra Cardona. Lemuel Cruz Cruz fue declarado culpable esta tarde por haberle quitado la vida a Alexandra Cardona, además de disparar desde un vehículo y maltrato de menores. Mientras, fue declarado no culpable por un cargo de violación a la ley de armas. Cardona perdió la vida en Arecibo el 24 de junio del 2020 al recibir un disparo en la cabeza, mientras se encontraba en el asiento del conductor de su vehículo. La víctima le ofrecía albergue a su amiga, Adriana Rivera Andújar, tras un alegado incidente de violencia doméstica con su pareja Cruz Cruz. Luego de los hechos, Rivera Andújar, quien era amiga de la víctima, se casó con el acusado y se negó a testificar contra su ahora esposo durante el proceso judicial. La vista de sentencia fue pautada para el 27 de septiembre. Arrestan hombre tras presuntamente agredir a su padre en Corozal. Agentes del negociado de inteligencias y arrestos especiales de la policía del área de Bayamón arrestaron al mediodía de hoy a Antoni Greg Rivera Cosme, de 30 años de edad y residente de Corozal, quien presuntamente agredió a su padre el pasado 1 de agosto en el barrio Dos Bocas, en el municipio antes mencionado. Rivera Cosme, en medio de una discusión con su padre por una herencia, lo agredió en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole una herida abierta en el área del rostro, provocando laceraciones y un sangrado en los oídos y nariz, lo que ocasionó que éste perdiera el conocimiento. La víctima fue llevada en condición de cuidado a un hospital para ser sometido a una cirugía. El agente, Carmelo Salgado, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, consultó el caso con el fiscal Iván de Jesús, quien ordenó radicar cargos en ausencia por maltrato a personas de edad avanzada e incendio agravado. El juez, Duan Velázquez, encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $100,000. Comisionado de la policía suspende a sargento acusado de haber abusado de su expareja en Rincón. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, suspendió de empleo y sueldo al sargento Luis Carrero Romero, adscrito al área de Aguadilla, tras la determinación de causa por parte de un tribunal en su contra. Según la investigación, a cargo de los agentes de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Aguadilla, los hechos se remontan al pasado 9 de junio, en el pueblo de Rincón, cuando la expareja del sargento Carrero se querelló por agarrarla por los brazos y haber abusado de ella. Tras los agentes presentar la evidencia a la fiscal Elilén Quintana González, del Departamento de Justicia, esta determinó formular cargos por el artículo 3.5, agresión íntima conyugal, de la Ley 54. El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa probable, fijándole una fianza de $10,000. El caso fue investigado por la sargento María Delgado Ortiz, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles. El caso fue investigado por la sargento María Delgado Ortiz, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles.